En este vídeo os quiero compartir las que considero que son las ideas clave para que podáis diseñar vuestras propias rutinas de entrenamiento. Este vídeo sigue un poco la estela de un vídeo que publiqué recientemente que viene a ser el de mi filosofía de entrenamiento, en el cual os comentaba qué considero que funciona y en cuánto tiempo y con cuánto esfuerzo. Entonces voy a continuar un poco la estela de este vídeo, y para este vídeo pues hice un guión que está con todo esto de arriba, con un montón de cosas, pero creo que es un vídeo que a lo mejor a la hora de comunicar es mejor que lo hable un poco de manera más relajada y hablando de un poco de manera global, no de algo tan específico, sino comentando las ideas que considero esenciales a la hora de que podáis diseñar vuestras propias rutinas de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, hablando un poco rápido de todos los factores que saqué a la hora de intentar hacer el guión, saqué por un lado factores personales, las variables de entrenamiento, el tiempo de la sesión, los recursos que tenéis, el nivel y la capacidad, los objetivos, o sea, un montón de cosas que van a hacer que ese diseño de una rutina perfecta tenga que variar mucho y personalizarse mucho, porque básicamente ni todos tenemos el mismo potencial, ni todos tenemos las mismas capacidades, ni el mismo nivel, ni los mismos recursos, ni las mismas ganas. Entonces, con todos esos factores a tener en cuenta, pues habría que intentar diseñar una rutina que por una parte llegue a funcionar para el cometido para el cual la estáis diseñando, por eso un poco la conexión con el vídeo anterior, y que básicamente que la podáis hacer. De nada sirve hacer una rutina perfecta si los medios, los recursos y vuestras capacidades nos van a permitir hacerla o aprovecharla al máximo. Entonces, por ello creo que es más importante tener los factores clave bastante claros para de esa manera tomar decisiones acertadas y, si es posible, también que sean decisiones realistas o viables. Entonces, antes de ponerme a seguir un poco la estructura del guión, voy a dejar más o menos claros algunos aspectos clave que sí creo que se deben tener en cuenta a la hora de profundizar en cuanto al diseño de las rutinas de entrenamiento. Dependiendo más o menos del nivel, creo que un nivel intermedio con 2 sesiones a la semana, desde que sea novato hasta llegar al intermedio, si lo plantea bien, puede llegar a avanzar. Quizás lo más idóneo pueden llegar a ser unas 3 sesiones de entrenamiento, combinando por ejemplo 1 o 2 sesiones de lo que es entrenamiento de fuerza con más sesiones de otro tipo de habilidades, que puede ser otro deporte, otra actividad deportiva, etcétera. Entonces ahí partimos como mínimo un par de sesiones. Si usáis un tipo de entrenamiento tipo wader, posiblemente el mínimo de sesiones deban ser alrededor de 3. Con uno full body, posiblemente los entrenamientos deberían ser 2 para meterle un frecuencia 2. Si hacéis un torso-pierna, posiblemente deberían ser 4 para meter igualmente un frecuencia 2, y según este punto de vista, entonces si hacéis un wader, para hacer un frecuencia 2 deberíais hacer 6 entrenamientos semanales. Pues probablemente sea así. O sea, quizás un punto aquí clave sería de que la frecuencia de entrenamiento a la hora de tocar diferentes movimientos o grupos musculares, al menos a la semana, considero que debería ser 2. Con un frecuencia 2, si lo gestionáis bien y progresáis con las cargas y sois exigentes, creo que os puede servir incluso a largo plazo, ¿vale? Ahí puede ser un punto clave con el diseño de rutinas. Si tenéis 2 días a la semana, pues ahí apostaría por un full body. Si tenéis 4 días a la semana, posiblemente puede servir un torso-pierna. Si podéis entrenar todos los días, posiblemente pueda servir un wader, o si sois ya lo que es muy hardcore, meter 3 días de full body a la semana y 3 días de otro tipo de deporte, 4 días de torso-pierna y 2 días de otro tipo de deporte, etcétera. Pero yo jugaría como una base esencial con ese frecuencia 2. Si ya queréis lo que es un rendimiento más alto o llegar a unas marcas específicas y cosas por el estilo, ya habría que analizar qué tipo de movimientos os exigen una mayor frecuencia de entrenamiento y ver qué tal aguanta vuestro cuerpo a esa carga de entrenamiento. Yo, por ejemplo, mi cuerpo para avanzar en sentadillas me pide una frecuencia entre 3 o incluso más de 3 a la semana. ¿Qué es lo que pasa? Que si le meto un frecuencia 3, las rodillas me empiezan a molestar, la espalda me empieza a molestar. El press de banca también me pide, por ejemplo, un frecuencia 3 más o menos para poder avanzar más. ¿Qué es lo que pasa?
que a partir de ahí me pueden empezar a molestar los hombros. Los ejercicios de tracción, como por ejemplo el high pull o lo que es por ejemplo también lo que es los remos, con un frecuencia 1, con un frecuenciador me responden bien, y si le meto un frecuencia 3, o los ejercicios de halterofilia a nivel de perfeccionamiento técnico te piden casi una frecuencia diaria, pero si entreno lo que es a diario, como he hecho en más de alguna ocasión, las manos por el dolor y por el desgaste de agarrar con la barra no les da tiempo suficiente a recuperarse, entonces puede hacer que pueda entrenar a diario, pero no puedo entrenar tampoco con la máxima calidad porque me estoy lesionando, ya sea con factores directos como el que os he comentado de dolor de rodillas, dolor de espalda, dolor de hombros, o con unos más indirectos como es que simplemente a las manos no les ha dado tiempo a recuperarse, y si te duelen las manos, en ejercicios de tracción no puedes agarrar fuerte y te está inhibiendo la producción de fuerza, por lo tanto estás teniendo entrenamientos por debajo de tu capacidad máxima y posiblemente con menos calidad. Entonces hay que buscar un poco ese punto intermedio, ese punto de balance en el cual si un ejercicio para progresar os pide mayor frecuencia, que esa frecuencia sea sin lesiones y sin un desgaste en vuestro cuerpo que pueda significar que os lesionéis y por lo tanto que no podáis progresar porque estáis lesionados, os va a bloquear, o que directamente si tenéis molestias, aunque sea cosas tan sencillas como por ejemplo las manos o por ejemplo rosaduras a la hora de hacer halterofilia, levantar la barra en los muslos, que puede dejarme raspones en los muslos, posiblemente no sea un factor de lesión directo, pero si por ejemplo entreno halterofilia todos los días y acabo con los muslos con unas rosaduras graves, por decirlo de alguna manera, me puede inhibir la producción de fuerza y no voy a estar entrenando con calidad. Entonces, tenéis que buscar ese punto intermedio entre lo que os pide el cuerpo y lo que podéis hacer con un entrenamiento de calidad y sin lesiones, ¿vale? Pero eso ya es algo muy personal y tenéis que ver cómo lo podéis balancear. En cuanto a los rangos de repeticiones de vuestra rutina de entrenamiento, los rangos de repeticiones típicos son entre 1 y 6 repeticiones para rangos de fuerza, entre 6 y 12, incluso algunos van incluso hasta 15 o hasta 20 repeticiones algunos para rangos de hipertrofia, más de 15 o 20 repeticiones para fuerza-resistencia, y entre 1 y 8 repeticiones si el objetivo es la máxima explosividad por el hecho de la fatiga. ¿Qué os puedo decir con estos patrones básicos que se suelen comentar? Que depende de muchos factores. Hay muchas maneras de poder gestionar este tipo de variables y no creo que todas sean un dogma de ley que se deba cumplir sí o sí, por lo que creo que hay muchas maneras de poder jugar con estos números. Sí es cierto que es una buena idea de tenerlos en cuenta, pero hay muchas maneras con las cuales podéis variar todo este tipo de variables con respecto a las repeticiones del entrenamiento. Básicamente, lo que aquí os aconsejo es que tengáis en cuenta los números que os acabo de comentar, también sumado a los otros números que vienen a ser descanso entre series en hipertrofia entre 45 segundos y 72 segundos más o menos entre repeticiones, que si por ejemplo en fuerza resistencia lo que suele decir como menos de 45 o 30 segundos de descanso entre unas y otras, y rangos de fuerza que si descansos de entre 3, 5 o 7 minutos más o menos. Son los patrones básicos a tener en cuenta, pero a partir de ahí yo creo que podéis jugar perfectamente siempre que tengáis en cuenta los factores fisiológicos que os van a llevar a los resultados que queréis conseguir. Esto ya lo profundicé en el vídeo de métodos de entrenamiento, ¿vale? El de metodología. Si tú tienes en cuenta que los factores de estrés metabólico, tensión mecánica y daño muscular, que depende de cómo manipules esos factores vas a conseguir unos resultados u otros, sumando por ejemplo también, aquí sumaría el factor neural, o sea, el factor a nivel de sistema nervioso para los beneficios a nivel de destrezas o de explosividad y cosas por el estilo. Entonces, si tú tienes en cuenta esos factores, creo que puedes llegar a manipular los diferentes números de ese entrenamiento computando lo que es en un cómputo general de la sesión o incluso con un cómputo semanal. Por decir, si fuese un cómputo semanal, en plan de tú, por ejemplo, entrenas con un rest pause, por decirlo de alguna manera, y estás levantando un tonelaje en peso muerto semanal, imaginaos, de 1 tonelada, por decirlo de alguna manera, que en total de todas las repeticiones que levantas, en total has levantado 1000 kilos. Si tú subes, por ejemplo, ese factor al doble o al triple, estás aumentando un montón el volumen de entrenamiento y habría que ver qué densidad habría en el entrenamiento para ver qué otros factores puede ser. Y en cuanto al nivel de intensidad máximo, ¿de qué resultados podría llegar a tener?
Me explico, que aquí me puedo haber enredado. Si tú, por ejemplo, tienes en cuenta que para tener beneficios a nivel de sistema nervioso, o sea, que viene a ser en fuerza y explosividad o alguna destreza, una de las cualidades que debe estar en el entrenamiento es que las repeticiones sean, por ejemplo, de máxima calidad, con máxima explosividad y cosas por el estilo, entonces, aunque trabajes con un rango inferior al de 8 repeticiones, por ejemplo, de una repetición te esperas un par de minutos y haces otra repetición, como estás trabajando el factor crucial que está en tu objetivo, puedes estar perfectamente haciendo series de 2 repeticiones, 20 series, que si todas las repeticiones que has hecho ha sido de máxima calidad con la máxima explosividad, es probable que aunque estés con una carga submáxima puedas llegar a mejorar lo que estás haciendo. Y aquí, por ejemplo, también, a la hora de hipertrofia, por ejemplo, si tú, por ejemplo, si los factores a la hora de hipertrofia son estrés metabólico, tensión mecánica y daño muscular, y las repeticiones suelen ser entre 6 y 12, o 6 y 15 más o menos, si, por ejemplo, trabajas con un respause en plan de haces 3 repeticiones máximas o 5 repeticiones máximas, por decirlo de alguna manera, pero sabes que si descansas 5 o 10 segundos puedes sacar un par de repeticiones más y sabes que si descansas unos 5 o 10 segundos más puedes hacer un par de repeticiones más, por mucho que las repeticiones sean en rangos de fuerza, como estás acumulando estrés metabólico con una tensión mecánica alta, te están metiendo también en los rangos de hipertrofia. Simplemente quizás no sea lo más óptimo, pero te puede llegar más o menos a conseguir una gran tensión mecánica y posiblemente una gran ganancia de fuerza, dependiendo, en este punto yo diría, de la frecuencia del entrenamiento que le metas a la semana, porque esto, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso, sería un achicharramiento total, porque te lo estás cargando yendo al fallo tantísimas veces, pero también aquí diría que si, por ejemplo, entrenas una vez a la semana, pues te puedes llegar a permitir llegar al fallo en todas las repeticiones de toda la sesión de entrenamiento. Si entrenas 4 o 5 veces a la semana, posiblemente si llegas al fallo en todas, a la siguiente sesión de entrenamiento que te puede tocar al día siguiente, vayas fatigado y te puedas sabotear. O sea, todo ese tipo de cosas habría que tenerlas en cuenta, valorarlas, pero con los factores clave marcando lo que estáis haciendo. O sea, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de hipertrofia, si una persona hace 4 repeticiones yendo al fallo con una carga máxima, descansa 10-20 segundos, se hace, por ejemplo, 2, descansa 10-20 segundos, se hace otras 2, descansa otros 10-20 segundos, se hace una, descansa otros 10, se hace otra, y ya luego ahí llega el fallo. Según los diferentes sistemas de entrenamiento, a lo mejor estaría entrenando solo fuerza, pero yo aquí estoy viendo que está metiendo un estrés metabólico, lo que es altísimo porque está yendo al fallo 4 o 5 veces con una tensión mecánica altísima. Yendo por otro ejemplo, que vendría a ser con un entrenamiento de fuerza. Si por ejemplo las repeticiones de fuerza son entre 1 y 6, y tú por ejemplo recuperas muy bien haciendo repeticiones de 1 en 1 o de 2 en 2, en plan, haces una RP incluso con casi tu RM, en plan de que haces una RP y, por ejemplo, podrías haberte hecho otra. Descansas 10-20 segundos, te haces otra. Descansas 10-20 segundos, te haces otra. Y a lo mejor así llegas, imagínate, hasta 8 repeticiones. Pues la suma de todas, en principio, con 8 repeticiones, aunque sea con esto, estarías en rangos de hipertrofia, pero has estado levantando unas cargas que pueden estar muy cerca de tu RM máxima, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que os intento comunicar en este punto es jugar con ese tipo de factores para hacer entrenamientos que puedan llegar a ser incluso más entretenidos, más motivadores. Sabiendo que no es lo más óptimo en los libros es lo que os he comentado de las repeticiones estereotipadas, que en teoría debería hacerse, pero lo que os intento comunicar en este punto es que también podéis jugar con estos otros factores. Por ejemplo, en cuanto a fuerza-resistencia, lo que se dice es hacer más de 15 repeticiones, pero aquí yo diría que si el factor determinante vienen a ser lo que las repeticiones y tengan que ser más de eso, pues más que centrarse en estar contando 1, 2, 3, así hasta 20, jugar por ejemplo con el tiempo de ejecución. En plan, jugar con cómo hacen los de CrossFit con los AMRAP, o sea, as many reps as possible, o possible. Todas las repeticiones que puedas hacer en un periodo de tiempo determinado. Si estás entrenando lo que es con esos rangos de repeticiones, veo más entretenido que mandes ya el cronómetro para que tú estés atento puramente en el movimiento, que estar contando repeticiones y que se haga, ¡oh! Ya voy por la 15, qué coñazo llegar hasta la 20, que es la que me toca. Tú céntrate en hacer todas las que puedas y luego más o menos valora qué resultados estás teniendo, porque muy probablemente sean más de 15 repeticiones y estés trabajando fuerza-resistencia. Entonces, en fuerza-resistencia yo os aconsejaría trabajar con el tiempo de ejecución. Y aquí es donde viene otro factor, que vendría a ser que todo depende también de qué ejercicio estés haciendo.
Hay ejercicios que por mucho que los libros ponga que tengas que hacer, por ejemplo, en rangos de hipertrofia 10, 12, 15 repeticiones, por la naturaleza de ese ejercicio se puede ver inviable. Por ejemplo, haciendo una sentadilla frontal, haciendo una sentadilla por detrás a altas repeticiones, no es que no puedas hacerlo como tal a nivel de cálculo, es que simplemente hay otro tipo de factores, como por ejemplo que te asfixies, que la espalda se sobrecargue demasiado por estar demasiado tiempo con la barra encima, que hacen que en este tipo de ejercicios no sea tan óptimo hacer repeticiones altas. Entonces, aquí otro consejo, lo que es en este punto al hacer esta rutina de entrenamiento, es que en ese tipo de ejercicios más complejos, como por ejemplo los de halterofilia, en altas repeticiones con una densidad muy alta de entrenamiento, o sea, con muy poco tiempo de descanso entre las diferentes series y las diferentes repeticiones, puede hacer que puedas fallar los levantamientos, no porque no puedas levantarlos, sino que, por ejemplo, empiezas a descoordinar el levantamiento y directamente a nivel técnico no lo levantas porque por la fatiga no puedes coordinar bien. Entonces, este tipo de ejercicios también yo diría de jugar con repeticiones más bajas, o en todo caso jugar también para hacer un rango de repeticiones. En plan, tú dices, quiero hacerme 10 repeticiones de peso muerto, pero es que se me carga demasiado la lumbar si las intento hacer así de tocar y subir, tocar y subir. Pues una opción puede ser hacerlas en un rango de repeticiones en los cuales no se te sobrecargue el cuerpo, pero llegar a ese nivel de repeticiones. En plan, tú dices, bueno, si hago 3 reps seguidas, puedo hacerlo fácil, pero después podría seguirlo haciendo, pero me empieza a molestar demasiado la espalda y luego estoy con molestias. Pero quiero llegar a hacer 10 repeticiones. Entonces puedes hacer, por ejemplo, la primera 3 repeticiones, esperas 10-20 segundos, haces otras 3 repeticiones, ya van 6, esperas unos 10-20 segundos, haces 2 más, luego 10-20 segundos haces una y luego 10-20 segundos y haces otra. Has completado las 10, has hecho el mismo volumen de entrenamiento que has variado por la naturaleza de ese ejercicio, pero por ejemplo, haciendo un curl de bíceps o haciendo ejercicios de aislamiento, hacer más repeticiones es realmente bastante más viable y bastante más sencillo. Y también ese tipo de ejercicios admiten menos carga. Entonces, en ese tipo de ejercicios monoarticulares, aislados y cosas por el estilo, podríais hacer directamente más repeticiones. Por ejemplo, no es lo mismo hacerse 30 repeticiones de sentadillas, aunque sea con una carga baja en la barra, que hacerse 30 repeticiones de crunch abdominal. No es lo mismo, o sea, creo que más o menos podéis entender que no son estímulos similares, hay que hacer adaptaciones que pueden estar fuera de los marcos generales de los libros. Por lo que, un poco en general, lo que podría decir lo que es en estos puntos, con esto que os he estado comentando, es que viene a ser, por un lado, tener muy claros todos los factores a nivel fisiológico que pueden dar los resultados que estáis buscando. A partir de ahí, usar como más o menos referencia las repeticiones deseables que deberíais llegar a conseguir para los objetivos que tenéis, y a partir de ahí adaptar lo que es el planteamiento que tenéis según esos factores fisiológicos y esas repeticiones clave para, aunque no sea lo más óptimo, llegar a esos rangos que os pueden dar los resultados que estáis buscando. Porque, como os he comentado, no es lo mismo hacerse 30 repeticiones de sentadillas que 30 repeticiones de curl o 30 repeticiones de dominadas, en los que, por ejemplo, los antebrazos y las manos puede ser un factor determinante a la hora de poder hacer el ejercicio, o 30 repeticiones en prensa o en extensión de cuádriceps. O sea, y jugar un poco también con ese impacto que tienen los diferentes ejercicios a la hora de decir, pero que estéis en ese rango que más o menos os va a dar los resultados que queráis. En plan de, a lo mejor en sentadilla, a estar entre 6 y 8 repeticiones, si es una sentadilla frontal en la que incluso os quita el aire, os asfixia, es incómodo, cosas por el estilo, más tirando a la baja. Y, por ejemplo, en prensa o en extensión de cuádriceps, tirar a lo mejor más, a lo mejor en prensa entre 10 y 12 y en extensión de cuádriceps a lo mejor entre 15 y 20. Porque son ejercicios con naturaleza diferente, pero estáis en el rango que va a hacer que consigáis los objetivos que estáis buscando, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, ya que he comentado lo de los ejercicios, pues, ¿qué selección de ejercicios utilizaría en las rutinas de entrenamiento? Pues si tenemos en cuenta lo que se dice de que el 80% de los resultados viene del 20% de los ejercicios, sería empezar con una buena base de los ejercicios básicos, que los ejercicios básicos, ya os hice un vídeo con ejercicios top, tanto de calistenia como de pesas y cosas por el estilo, ¿vale? Pero en esencia vendría a ser, los ejercicios básicos son los que os permiten el mayor rango de movimiento posible, que vienen a ser multiarticulares y que os permiten mover más peso. Por ejemplo, el press de banca es el ejercicio que te permite mover más en este eje
y que te tiene una progresión de mover más peso posible. En este eje podrías hacer, por ejemplo, un press más cerrado y, por ejemplo, yendo más a la frente y cosas por el estilo, y que el rango más o menos sea algo similar. Sí, pero, por ejemplo, ahí hay un límite de peso porque la colocación no es tan adecuada, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en este eje, ¿cuál es el ejercicio que te permite el rango de movimiento completo? Las dominadas, ya sea a dos manos, o incluso el de una mano, tiene más rango de movimiento y te permite levantar más peso. Aquí, por ejemplo, en dominadas, ¿qué versión del agarre te permite levantar más peso, por lo cual podrías llegar a progresar más a largo plazo? Pues aquí varios factores, porque para la gente normal el agarre más fácil es el agarre supino, quizás que permite levantar más peso sea el agarre prono, pero igual el agarre más seguro es el agarre neutro. Entonces ahí habría que ver con cuál estáis más cómodos y con cuál estáis mejor. La amplitud del agarre. ¿Qué amplitud del agarre puedes hacer mayor recorrido levantando mayor peso? Porque posiblemente, por ejemplo, si usas un agarre amplio y haces, por ejemplo, solo ir al mentón, quizás no es el recorrido completo que sea lo más óptimo a que, por ejemplo, incluso aunque hagas un agarre más cerrado, hagas un recorrido lo que es completo, que al ser también un agarre quizás más seguro, sobre todo si vas con un agarre neutro, quizás a corto plazo no puedas levantar tanto peso que si lo haces con un recorrido más corto o con otro agarre, pero como en el largo plazo no te vas a lesionar, es un agarre más cómodo y tienes todo ese rango de movimiento, a largo plazo apostaría más por ese, aunque al principio no sea lo más óptimo. O sea, usaría como base del entrenamiento todos los ejercicios básicos, que vendría a ser para piernas, peso muerto, sentadillas, que vendría a ser para, por ejemplo, empuje, lo que es los press, que viene a ser pensad en los ejes. Este eje, press de banca o flexiones lastradas incluso. Las flexiones lastradas me parecen un ejercicio incluso más completo que el press de banca porque te obliga a apretar mejor el core. O sea, por ejemplo, ya sea con elásticos de ultra resistencia o poniéndote discos encima, muchas veces incluso veo más interesante unas flexiones lastradas que un press de banca. Dicho sea. Pero digamos que el press de banca en este eje, en este eje de hacia abajo, lo que viene a ser unos fondos en paralelas. En este eje hacia arriba, un press militar. De arriba abajo, lo que es unas dominadas. De adelante a atrás, lo que viene a ser un remo con barra. De abajo arriba, lo que es un remo vertical, que podría ser los ejercicios de halterofilia o lo que es, por ejemplo, un high pull. En estos ejercicios que trabajan en todos esos ejes, con toda la articulación y con todo el movimiento, os está marcando cuáles son los ejercicios básicos y esenciales que se debe priorizar porque son los que mueven más masa muscular y los que os van a dar mayores resultados. Posteriormente ya sería a la hora de cincelar y buscar lo que es detalles o buscar rendimientos cuando vais a elegir otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, a nivel de rendimiento creo que es muy interesante trabajar de manera unilateral y también de manera explosiva o pliométrica. Entonces, si es de manera unilateral, explosiva o pliométrica, ¿qué opciones tenemos en todos los ejes? Las flexiones HSPU, las flexiones de picas a una mano, las dominadas una mano, las flexiones una mano, las sentadillas pasarían a ser las pistol, peso muerto una pierna, o sea, más o menos veis un poco la lógica, la dinámica, y ya en ejercicios más aislados, por decirlo de alguna manera, lanzo exactamente la misma pregunta. De esos ejercicios aislados, ¿cuáles son los que os permiten un rango de movimiento más completo de este grupo muscular que queréis hacer y con el cual podáis levantar más peso a la hora de meterle mayor tensión mecánica? Pues por ejemplo, en los bíceps podría hacer un curl con barra, y aquí otra pregunta es, si es más específico usar la barra recta y al usar la barra recta te lesionas las muñecas, por lo tanto te sabotea la progresión, y al usar la barra Z no es tan específico, pero puedes seguir progresando porque no te duelen las muñecas, estás más cómodo y puedes meterle más peso, pues está otra vez aquí el principio de, le puedes meter más peso, pues aunque no sea lo más óptimo, podría ser cambiar a curl con barras Z. Si con las barras no estás cómodo y estás más cómodo con mancuernas, pues pasarías, por ejemplo, al curl con mancuernas. En los tríceps, ¿cuál es el ejercicio que considero más completo aislado de tríceps? La extensión de tríceps aquí de pie, con lo que es con la barra. ¿Por qué este me parece más completo? Porque al estar los brazos estirados tira más de la cabeza larga, aunque hay muchos que consideran que el básico aislado de tríceps debería ser el press francés. Digamos que el básico viene a ser el press francés. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la queja que dicen muchos de a la hora de hacer press francés, que les destroza los codos y no pueden progresar porque no lo pueden hacer? Si, por ejemplo, aunque no sea el más básico, sea con el que pueden progresar porque no se lesionan tanto, pues cambiaría uno por el otro. O, por ejemplo, en este mismo ejercicio, una perspectiva, que esto ya lo aprendí con el tiempo, era que yo antes, por ejemplo, era de los codos aquí bien fijos y hacer así.
¿vale? Porque así se nota más. Y luego acababa lo que es con más molestias y levantando menos peso. Esto sería como, por ejemplo, hacer las sentadillas y obligarte a hacer las sentadillas con los pies más juntos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué otra adaptación he podido llegar a hacer? ¿Qué adaptación de la técnica me va a llevar a mover más peso y me va a aumentar la progresión a largo plazo? Pues ahí yo vi de, si lo que estimula el tríceps viene a ser una flexoextensión de codo, lo que es completa, pues no hacerlo aquí tan rígido, sino llevar el movimiento de manera más natural, y aquí veo que hay una flexoextensión completa del codo que me va a llevar a menos lesiones y meterle más peso. Pues ese es el ejercicio que voy a utilizar. Un ejemplo similar, lo que es con el press de banca. Muchos lo enseñan y muchos lo hacen de, no, el press de banca hay que hacerlo con los codos así, yendo ahí lo que es súper lento, tocas y subes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego muchos tienen lo que es dolores de hombro, y el tener dolores de hombro no pueden meterle más peso por la lesión, porque les es molesto. Entonces, aunque no sea lo más óptimo, aquí por ejemplo pondría lo que es un agarre, quizás incluso lo que es más cerrado, con un rango de movimiento más completo, para garantizar la progresión a largo plazo, porque no te vas a lesionar, le vas a poder poner más carga y vas a poder progresar básicamente incluso de por vida si no te lesionas. Entonces, veis un poquito la dinámica que os estoy comentando. También lo del orden de ejercicios en la sesión de entrenamiento, cuál debería ser, dependiendo de los objetivos y dependiendo de cómo os dejen esos ejercicios y cómo saboteen posteriormente la sesión de entrenamiento. Yo, por ejemplo, sé que si hago el press plano o hago los fondos o hago las flexiones lastradas antes que los press verticales, o sea, en plan de press militar o los ejercicios de halterofilia, me va a perjudicar muchísimo a los ejercicios de press vertical, pero sé que si hago primero los press verticales y luego paso los press planos o verticales hacia abajo, lo que es con los fondos, muchas veces no me perjudica tanto, o incluso en algún momento hasta me favorece, porque voy más caliente para esos ejercicios y me puede incluso llegar a beneficiar. Entonces, pensar en esos factores a la hora de elegir el orden de los ejercicios. Normalmente lo que se suele decir es que primero van los multiarticulares con mayor complejidad técnica. O sea, lo primero, por ejemplo, si así se ejercicio de halterofilia, deberían ser esos, por ese factor de complejidad técnica que puede ser que se sabotee, y posteriormente ir pasando de menos a más aislados, por decirlo de alguna manera. Pero igualmente, si tú sabes que, por ejemplo, al hacer peso muerto, si luego te tocas sentadilla, la sentadilla no va a rendir bien, pues probablemente tengas que hacer sentadilla antes que peso muerto, para no tener ese sabotaje, por decirlo de alguna manera. O sea, sería un poco analizar qué efectos tienen los ejercicios en el orden que lo ponéis, para que rindáis lo más posible en todos los ejercicios cuando toque hacerlos. Pero aquí viene otro detalle. Si el objetivo, por ejemplo, es trabajar un músculo rezagado, por decirlo de alguna manera, como el objetivo, la prioridad cambia, pues ahí se puede cambiar completamente el orden de ejercicios para buscar favorecer ese músculo rezagado. O sea, según el orden básico normal, si estás haciendo, por ejemplo, una rutina de empuje, por decirlo de alguna manera, deberías empezar con los press, porque son los ejercicios más complejos. Pero si, por ejemplo, tienen los tríceps muy rezagados y siempre todo el trabajo se lo está llevando el pectoral, pues quizás pueda llegar a justificar que hagas incluso ejercicios de aislamiento del tríceps para estimularlo cuando estás fresco, y que de esa manera se vaya desarrollando más y luego pasar a los otros, pero teniendo en cuenta que van a estar saboteados. Y aquí también, por ejemplo, están las otras estrategias de preagotamiento, para que si, por ejemplo, un grupo muscular interviene mucho en un movimiento, para darle más protagonismo lo que es un músculo que está rezagado, agotar completamente a ese músculo que está siendo protagonista, para que el músculo rezagado actúe de manera más protagonista, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo que se me ocurre aquí es que si, por ejemplo, en un press el protagonista viene a ser puramente el pectoral y tú quieres trabajar más los tríceps, pues ahí también se justifica que hagas un ejercicio de aislamiento antes, para trabajar más el músculo que puede estar más rezagado. ¿Ahí qué se me ocurre? Por ejemplo, antes de hacer un press de banca, si haces, por ejemplo, unos cruces en polea o unas aperturas que trabajan de manera aislada el pectoral y lo fatigas, pues cuando vayas a hacer el press, como el pectoral está reventado, le va a tocar trabajar más al tríceps. O sea, esas estrategias también tienen cabida, pero todo con un porqué, no porque sí. Si no hay una razón específica por la cual cambiar el orden del entrenamiento, lo más óptimo es que los ejercicios más importantes, más fatigantes y cosas por el estilo estén al principio, y luego los complementarios ponerlos para después, porque no son tan importantes para conseguir ese 80% de los resultados con el 20% de los ejercicios. Y luego, ya profundizando en otros factores que tengo aquí, lo que es en la estructura del guión y cosas por el estilo, lo anterior podría enfocarse dentro de las variables, más o menos,
porque de ahí, por ejemplo, saqué variables, tiré para arriba, tiempo de sesión, que es el tiempo que cada cual tenga, secciones, semana y o día, tipo de sesión, luego ejercicios, según factores, priorizar los básicos, más RON, multiarticulares, más peso, luego los complementarios, y los complementarios según los objetivos, y los objetivos varían según las lesiones, los objetivos estéticos, objetivos de rendimiento, los objetivos compensando la falta de recurso, luego los otros factores que tengo aquí que van a ser los recursos, nivel de capacidad y otra vez los objetivos. Entonces, profundizando un poquito lo que es en este tipo de esquema, de manera general, que os puedo decir, por ejemplo, en el apartado de los recursos, que veo muy interesante, aunque tengáis todos los recursos para poder entrenar con comodidad, en plan de, por ejemplo, que tenéis, por ejemplo, un gimnasio siempre a mano, en el cual tiene todas las máquinas del mundo mundial y que podéis entrenar con toda la comunidad del mundo, veo muy interesante que lleguéis a cierto grado de maestría o de dominio, por decirlo de alguna manera, con ejercicios de calistenia y pliométricos que podáis hacer en casa sin ningún tipo de material, porque de esa manera no vais a depender tan absolutamente de todo este tipo de recursos materiales, por decirlo de alguna manera. Una persona que domine los ejercicios de calistenia más avanzados, si por ejemplo se tiene que ir de viaje durante un mes y cosas por el estilo, no va a tener que preocuparse jamás de que no pueda entrenar, porque estando en el hotel con un par de apaños va a entrenar perfectamente. Entonces, ¿qué vendría a ser lo principal con la parte de los recursos? Pues aquí es donde viene otra vez lo que os he comentado de dominar los ejercicios unilaterales y los ejercicios pliométricos, o sea, los ejercicios de salto, porque sin recursos, si tienes acceso, por ejemplo, que si vas al parque y haces dominadas una mano, flexiones a una mano, una pierna, o picas a una mano, o las HSPU con máxima profundidad y cosas por el estilo, o las pistols con salto, o las pistols saltando un banco, los sprints y ejercicios así son ejercicios muy funcionales que estéis donde estéis, más o menos podéis llegar a apañar para con prácticamente ningún recurso que podáis llegar a estar en forma. No quizás super mega hipertrofiados con un tamaño bestial y cosas por el estilo, porque igual ahí requiere de más recursos, pero sí que vais a estar en plena forma perfectamente. Si domináis esos ejercicios, podéis garantizar que podéis llegar a tener un cuerpo atlético. Para tren inferior, con las pistols, con los sprints y con los saltos, y para el tren superior, con todos los ejercicios unilaterales que de manera indirecta trabajan también lo que es el core, por decirlo de alguna manera. O sea, la manera de no depender de recursos es dominar los ejercicios de calistenia. Por no decir que los ejercicios de calistenia con unos elásticos de ultra resistencia, que ocupan lo que es muy poco espacio, pues básicamente con ejercicios unilaterales y elásticos de ultra resistencia, si le echáis imaginación, pues podéis perfectamente apañaros un entrenamiento más o menos de por vida. O sea, ahí tenéis, por ejemplo, el entrenamiento unilateral sería ver los ejercicios de mi entrenamiento, yo entreno lo que es ahí unilateral, y de resistencia os hice un vídeo hace muchos años de una rutina con elásticos de ultra resistencia supliendo del no usar la barra, porque ese vídeo lo hice, por ejemplo, haciendo un apaño de un entrenamiento nocturno que no podía hacer porque haría mucho ruido con la barra. Entonces, si domináis eso, no es lo más óptimo para muchas cosas, pero creo que perfectamente os podéis apañar con muy pocos recursos. Pero volviendo con respecto a lo del diseño de rutinas, ¿qué recursos necesitáis realmente? Pues yo creo que con un punto para que podáis hacer dominadas, si podéis hacer dominadas lastradas ya lo bordáis, y si no, pues sería hacer la progresión de dominadas una mano, pues seguir progresando, y con una barra con suficiente peso no os hace falta más recursos, porque ya, por ejemplo, desde que descubrí y estuve haciendo lo que es la sentadilla Searcher, ni siquiera hace falta el rack para poder progresar, porque sustituye la sentadilla por detrás y la sentadilla frontal por la sentadilla Searcher y puedes trabajar con cargas máximas. Es un poco incómodo, pero cuando te acostumbras, yo la sentadilla Searcher es una pasada, porque puedes ir casi a tirar cargas supramáximas que no está el miedo ese de terror de guau, me voy a destrozar aquí con la sentadilla frontal o me voy a aplastar con la sentadilla normal. O sea, la sentadilla Searcher creo que en cuanto a recursos es lo más óptimo que hay para esos ejercicios de tren inferior. Por ejemplo, también en cuanto a los recursos, si no tienes suficientes discos para hacer peso muerto pesado, o porque la barra no se aguanta más de 170 kilos y se puede romper, haría la transición a ejercicio de potencia, como he hecho yo, pasándome lo que es al pull para intentar hacer high pull, o sea que vendría a hacer un peso muerto potente, por decirlo de alguna manera, o directamente incluso pasar a hacer peso muerto a una pierna. Un peso muerto a una pierna y dos manos
alterno podría ser el apaño para que con esos recursos podáis apañar, no tener peso suficiente en lo que es en la barra. De hecho, ya hice un vídeo entero con todas las variables de peso muerto que podéis hacer con menos peso. Con lo del press de banca, ahí tenéis uno de los vídeos más importantes de mi canal, que es el de el floor press perfecto, que te pones un mínimo de bulto, lo que es en la espalda, y puedes hacer press a rango completo. También, por ejemplo, si no tienes nada y levantas la cadera, podrías hacer un press declinado, lo que es sin material y solo con la barra, o con lo que ya os comenté de que con unos elásticos súper pesados de bandas de ultra resistencia, igual más que press, hacer flexiones lastradas, o si tienes, por ejemplo, como yo, lo que es para hacer las dominadas y tienes unas anillas, hacer fondos lastrados con los elásticos de ultra resistencia. Yo, por ejemplo, esos elásticos, cuando me pongo los dos elásticos gordos, no me puedo hacer más de 2 o 3 repeticiones y a lo mejor luego podría hacer un press con 130 kilos. O sea, el único problema es que no tiene la misma tensión en todo el rango de movimiento, pero creo que con elásticos de ultra resistencia, si los sabéis usar, los podéis apañar perfectamente sin mucho material. Entonces aquí, lo que es en cuanto a recursos en una rutina, con una inversión de 200 pavos, con un lugar para ser dominadas, con unas anillas, con unos elásticos de ultra resistencia y con un juego de una barra con peso, ¿vale? No hace falta más. Si sabéis hacer las cosas, no hace falta más, sinceramente. O sea, los recursos no es un problema. Y a la hora de diseñar la rutina, según los recursos, pues sería ver según el estímulo. Porque aquí viene igualmente, si tú, por ejemplo, tienes una capacidad de hacer peso muerto con 250 kilos y tienes solo 150 y te cuesta más hacer sentadilla, pues aquí la rutina priorizaría por donde estás avanzando. O sea, podría, por ejemplo, primero en la sentadilla, que puedes avanzar hasta los 150, lo que te da la barra, y luego el peso muerto, como tienes más margen y puedes hacerlo con más fatiga, lo pones después en la rutina para hacerlo a más repeticiones. Sería un poco la jugada que se puede hacer aquí con el orden de la rutina. Si tú, por ejemplo, tienes solo una barra de hasta 90 kilos de peso, pero tu capacidad es de hacer press banca con 150, pero solo tienes 90, pues en la rutina de entrenamiento posiblemente una opción sería empezar con press militares, más o menos, que puede llegar a tener transferencia, lo que es en los ejercicios de empuje. Más o menos tengo entendido la transferencia del press vertical al press horizontal viene a ser como el 60% más o menos del press horizontal. O sea, más o menos, si levantas 150 en press plano, más o menos podrías levantar entre 90 y 100 kilos en press vertical. Entonces, como en el press vertical tienes margen para progresar con más cargas, pues por ejemplo ahí pondría más al principio esos, y luego como en el press horizontal tiene mucho más margen, pues ponerlo después para hacerlo con más fatiga. Más o menos así serían un poco las diferentes estrategias que harías según los recursos. Luego, en cuanto a ideas de diseño de rutina según el nivel y la capacidad, pues aquí básicamente no os diría una receta exacta, sino que básicamente iría de cuáles son los esfuerzos mínimos que podéis hacer para poder llegar a tener resultados en vuestro entrenamiento. Si, por ejemplo, aunque tú tengas un nivel muy alto, entrenando 1 o 2 veces a la semana estás avanzando, pues ya sabes desde qué punto partir para poder llegar a tener resultados para avanzar con el tipo de entrenamiento que estás llevando. Si, por ejemplo, tú sabes que con 2 entrenamientos a la semana o 3 sigues avanzando, pero si le metes 4 o 5 no avanzas o incluso vas para atrás, pues ya te está diciendo la experiencia y conocer tu cuerpo cuál es el rango, el nivel y la capacidad que tienes a la hora de decidir qué rutinas hacer. Aquí yo entiendo que es muy divertido, por decirlo de alguna manera, entrenar todos los días 4 horas y reventarse, pero también hay que reflexionar si este tipo de esfuerzos en relación esfuerzo-beneficio compensa. Entiendo que, por ejemplo, puede ser entretenido estar entrenando todos los días, pero si tú sabes que si estás entrenando 6 días a la semana no tienes resultados, o incluso estás empeorando entrenando 2 o 3, podrías mejorar. Entonces, lo suyo es que entrenes 2 o 3 días a la semana. En todo caso, si lo que necesitas es estar entretenido con una actividad de entrenamiento, sería meter en los otros 3 días que te quedan, si tienes huecos libres, otro tipo de actividades o otro tipo de entrenamientos. Y por ejemplo sería a lo mejor una combinación de 3 días de pesas, que son los que te ayudan a mejorar ahí, el resto de entrenamiento de artes marciales, de cardio, que si te vas de senderismo y cosas por el estilo. Pero ser consciente de ese estímulo mínimo que necesitáis para avanzar y el estímulo máximo que os admite el cuerpo según vuestro nivel y vuestra capacidad, cuánto tenéis que entrenar. En este punto no os puedo decir exactamente qué es lo que tenéis que hacer porque cada persona es un mundo, pero ahí los patrones clave, las ideas clave de diseño de rutina sería eso que os he comentado. El estímulo mínimo que os dé los resultados y el estímulo máximo que asuma vuestro cuerpo, y a partir de ahí decidir dentro de este margen cuánto vais a entrenar según el nivel que tenéis.
y la capacidad que tenéis. Y luego, aquí con lo de los objetivos van a plantear los métodos de entrenamiento y las variables del entrenamiento. Si tú, por ejemplo, tienes un objetivo de fuerza-resistencia, el entrenamiento va a ser muy diferente al de si, por ejemplo, te pones a entrenar fuerza máxima. De hecho, es más, alguien que está haciendo, por ejemplo, fuerza-resistencia, veo súper desoptimizado ponerle a hacer, yo que sé, patadita de tríceps a 300 repeticiones. Sería como un completo coñazo eso. Es una de, bueno, ponte a hacerte 200 burpees, por decirlo de alguna manera, le vas a sacar más provecho que ese tipo de cosas. O sea, los objetivos van a definir completamente las variables y los ejercicios. Y luego aquí, según los objetivos, puse las lesiones. O sea, porque las lesiones pueden limitar, ya sea porque limitan la capacidad por prevención de lesiones, por compensar o por readaptar. Aquí explicando cada factor más o menos. Lesiones que son limitantes. Yo, por ejemplo, aquí la pregunta que haría. Dentro de los ejercicios básicos, ¿para cuáles esa lesión que tienes es un limitante para el rendimiento que puedes hacer? Y dentro de ese punto, mantener todos los básicos en los cuales la lesión no tiene ninguna importancia y dentro de los que sí tiene importancia y puedes llegar a ser un problema, pensar qué adaptaciones de este ejercicio básico podría llegar a hacer para poder estimular lo mismo sin que me moleste la lesión. Y en caso de que, por ejemplo, en ese punto no haya lo que es una solución del básico, pues ya buscar, por ejemplo, qué ejercicios aislados que trabajen estas mismas zonas puedo llegar a hacer para saltarme la lesión pero seguir teniendo lo que es resultados en este punto. Aquí, por ejemplo, algo que me pasó recientemente, que me hice daño en la espalda y hacer sentadilla frontal me dolía lo que es una barbaridad, hacer sentadilla normal me dolía lo que es bastante si hacía sentadilla profunda, pero podía hacer sentadilla Searcher perfectamente sin ningún tipo de problema. Pues aquí dentro de una lesión, en vez de no hacer sentadilla, si sé que, por ejemplo, la sentadilla Searcher me admite hacer este ejercicio incluso estando lesionado y no me va a incrementar la lesión y puedo seguir progresando, elegir ese ejercicio por descarte. O, por ejemplo, el ejercicio que quiero hacer es el press, lo que es muy amplio, pero me he fastidiado el hombro, me duele una barbaridad, pero si hago press cerrado, puedo seguir haciendo el ejercicio y no me molesta el hombro. Pues ahí directamente se adapta la técnica a la lesión para poder seguir progresando con el ejercicio que al ser básico admite mayor rango de movimiento, que es más multiarticular y que te admite mayor peso posible. Si por ejemplo en esos casos es una de, no, con el press cerrado también me duele, pero quiero trabajar el pectoral y quiero trabajar los tríceps y el hombro. Y por ejemplo hacer la máquina contractora puedo trabajar el pectoral sin que me duela, hacer por ejemplo elevaciones laterales puedo trabajar los hombros sin que me duelan y los tríceps por ejemplo con una polea lo puedo trabajar sin que me duela. Pues ahí dentro de la lesión, como no se puede adaptar el ejercicio básico, te saltas la lesión buscando esos ejercicios que no te la empeoren, que no te causen dolor y que básicamente puedas hacer y rendir más o menos al máximo. Es en plan de, me duele lo que es al hacer el press, pero aquí al hacer tríceps, yo que sé, aquí en la polea le puedo poner todo el peso que quiera y puedo ir al máximo. Pues ahí serían los ejercicios a elegir en ese punto para poder seguir progresando. Todo justificado y con este algoritmo que os acabo de comentar. Objetivos según la prevención de lesiones, readaptación o compensación. Queda pendiente un vídeo sobre la readaptación de lesiones, pero básicamente, en esencia, una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de readaptar y de prevenir lesiones es que se trabaja mucho a nivel neuromuscular. O sea, no viene a ser tanto trabajo de, bueno, tú haces este ejercicio y porque lo estás haciendo vas a mejorar la lesión y te vas a readaptar, por decirlo de alguna manera. No funciona así. A la hora de readaptar una lesión lo que se tiene que hacer es que los patrones motores sean los correctos para evitar movimientos compensatorios y para básicamente volverle a enseñar a esos tejidos que han estado dañados cómo debe hacerse el movimiento para volver a estar en el rendimiento máximo. Hay cosas en la readaptación de lesiones que no se pueden recuperar del todo porque, por ejemplo, si hay un tejido cicatricial que para toda la vida te va a impedir un rango de movimiento completo, pues van a ser cosas que no se van a poder recuperar del todo. Pero la esencia, la clave del entrenamiento de prevención de lesiones y de readaptación viene a ser a nivel neuromuscular y por lo tanto es trabajando los movimientos y como es algo neuromuscular en principio sería trabajarlo en los movimientos con una progresión lógica con el sistema nervioso fresco, o sea, ejercicios de prevención y readaptación como tiene este factor neuromuscular deberían incluirse al principio del entrenamiento y luego ir incrementando lo que es la complejidad del ejercicio hasta el punto de los ejercicios que requiere que haga la actividad que vais a hacer. Por ejemplo, tenéis una lesión en el tobillo y estáis en la rehabilitación y os ponen que si ejercicio para fortalecer el tobillo, que si moverlo en todos los ejes y cosas por el estilo, pero luego, por ejemplo, al empezar a correr,
no vas a empezar a correr al máximo desde el principio porque te puedes llegar a lesionar. A lo mejor al principio tienes que empezar caminando, ahí pensando en hacer la técnica de caminata bien hecha sin, por ejemplo, estar compensando cosas raras, sin hacer movimientos raros. Luego, por ejemplo, cuando empiezas con el trote, empiezas un poco con el trote suave. Luego aumentar lo que es la complejidad de, por ejemplo, algún cambio de dirección con baja intensidad. Luego esos cambios de dirección con más alta intensidad hasta que puedas hacer tanto el sprint como los cambios de dirección, como los saltos y todo lo que es a máxima intensidad. Entonces va como con una progresión lógica que le está enseñando al cuerpo cómo moverse. O sea, ahí tenerlo muy en cuenta de que la prevención y la readaptación de lesiones es entrenamiento del movimiento, no tanto de los tejidos y de la musculatura. Ahí en cuanto a los tejidos, si se está trabajando la prevención, pues ahí entraría más bien ejercicios excéntricos. ¿Por qué? Porque los ejercicios excéntricos actúan más sobre las capacidades pasivas de los tejidos que tenemos. Por ejemplo, aquí entraría, por ejemplo, si tú tienes un mayor margen a nivel excéntrico en los isquios, porque tienes mucha fuerza excéntrica, a lo mejor es menos probable que te llegues a lesionar haciendo un salto o cayendo, porque tienes mayor margen. Entonces ahí sería trabajar con ejercicios básicos, teniendo más en cuenta ese factor del ejercicio excéntrico, o sea, aguantar más quizá la negativa, o trabajando lo que es con algunos ejercicios pliométricos, aguantando, por ejemplo, las caídas. Un ejercicio de prevención de lesiones que se suele hacer muchos, por ejemplo, trabajar saltando desde un punto un poquito alto y amortiguando la caída, o incluso, después de cuando ya se domine, no solo amortiguando, sino saltando, por ese factor de excéntrico. Pero bueno, se me estoy yendo mucho por las ramas en este punto. Luego, siguiendo con lo de, según los objetivos estéticos, pues aquí ya lo comenté antes, con que si tienes un objetivo estético que signifique que debas darle a un grupo muscular mayor protagonismo, ponerlo de manera más prioritaria, a pesar de que lo óptimo sea poner ejercicios más multiarticulares al principio. Entonces, si es por factores estéticos, justifica que pongas ejercicios menos importantes lo que es antes, porque tus objetivos son diferentes. Objetivos según rendimiento, objetivos de compensar la falta de recursos. Y bueno, yo creo que ya os he dicho más o menos todo lo que os tenía que decir. Lamento si el vídeo me ha quedado muy enredado y que no os he puesto, por ejemplo, una tabla fácil de, bueno, si tú estás con esto, pues tienes que hacer este tipo de cosas a la semana, tienes que entrenar tantos días a la semana, tienes que levantar tanto peso, tantas repeticiones, porque el cuerpo no funciona así. O sea, yo creo que para hacer una rutina personalizada tienes que comprender más bien la esencia, lo que funciona, por qué funciona, qué recursos tienes, qué puedes hacer de manera razonable, y a partir de ahí decidir qué hacer, sea lo más óptimo o no sea lo más óptimo, ¿vale? Pero dentro de todo el contexto y de todas las variables que hay en el entrenamiento. De manera general se puede hacer algo muy sencillo y entrenar con tablas prefijadas y cosas por el estilo. De manera general sí, pero yo creo que, y más después de un vídeo de 1 hora y cosas por el estilo, creo que lo importante es que comprendáis la esencia, incluso para que cuando llegue el momento de que tengáis que hacer cambios en vuestra rutina, porque por ejemplo lesionáis, porque por ejemplo os vais de viaje, porque por ejemplo no os podéis permitir pagar un gimnasio, cosas por el estilo, no sea un drama, sino que sepáis cómo funcionan las cosas, qué funciona, qué no, para que podáis hacer adaptaciones según los recursos que tenéis y lo que podéis hacer. Y bueno, no me enrollo más, esto viene a ser todo, un saludo y hasta otra. Chao.